Bien, en esta ocasión le damos la bienvenida al diputado Saúl Mireles. Él es el subcoordinador de la bancada del PAN en el Congreso del Estado, que recién se acaba de instalar hace pocas semanas y que, bueno, pues está trabajando intensamente con la generación de varias iniciativas. Bienvenido, Saúl, al resumen de noticias. Bueno, pues muchas gracias por esta invitación, Juan. Es un placer estar aquí en el resumen. Desde luego que mandar un saludo a toda la gente que a través de este tan importante medio pues puede vernos, y desde luego agradecerles la invitación, porque es a través de ustedes como nosotros podemos dar a conocer el trabajo que estamos desarrollando desde el Congreso del Estado. Muchas gracias. Bueno, para quienes apenas estamos conociendo la trayectoria de este joven diputado, ya tiene camino recorrido en la política. Te tocó ser coordinador de la fracción edilicia en el Cabildo del municipio de Cuauhtémoc, ha sido regidor allá en Cuauhtémoc y además pues alguna trayectoria importante. ¿En qué comisiones te tocó participar? ¿Cuáles comisiones te tocó estar integrado al arranque de esta legislatura? Bueno, nos toca tener ahí participación en algunas comisiones. Toca presidir la Comisión de Desarrollo Rural y Ganadería, también integrar como vocal las comisiones de Desarrollo Municipal y Fortalecimiento al Federalismo. Nos toca estar ahí en Juventud y Niñez, en Familia, Asuntos Religiosos y Valores, y también en la Comisión de Fiscalización del Congreso. Y aparte me toca presidir el Comité de Administración del Honorable Congreso del Estado. Esa es la participación que habremos de tener en comisiones, y desde luego que, bueno, pues integrándonos a otros temas que, aunque no correspondan a las comisiones, pues son importantes, se integran la agenda de trabajo que habremos de desarrollar en este encargo que el Distrito 14 y los ciudadanos del municipio de Cuauhtémoc y de Rivapalacio me confirieron. Bueno, pues en este arranque de la legislatura, ¿cómo ha sido trabajar con Mario Vázquez, ya ahora como coordinador de la bancada, que se integró el día de ayer, dejando la presidencia del Congreso y asumiendo la coordinación de la bancada del PAN? Bueno, pues tenemos una fracción de Acción Nacional sólida, unida, donde hay una comunicación muy efectiva, y desde luego ahí con el liderazgo de Mario creemos que habremos de mantener esta dinámica. La verdad es que ha sido muy padre, porque luego los grupos parlamentarios al inicio, pues como se viene de diferentes corrientes internas de los propios partidos, pues a veces se batalla para esa integración, y este no es el caso. Estamos desarrollando una agenda que construimos entre todos con una visión, y desde luego que muy contentos porque hemos logrado eso, esa unidad que se requiere en los grupos parlamentarios. Bueno, algunas imágenes estamos viendo aquí de lo que fueron las sesiones de esta semana, y en donde algunas polémicas han venido generando muy intensa. Inició la actividad legislativa en el Congreso este periodo, ¿no? Sí, la verdad es que ha sido intenso, han sido sesiones extensas, donde hay diversos temas, muchos de ellos, y hay que decirlo, muchos de ellos eh, más con un afán protagónico de parte de algunos de los diputados que con contenido de fondo, con sustancia de fondo para llevar a cabo cambios sustanciales desde el Congreso, en los diferentes municipios y en el Estado mismo. Con respecto a los coordinadores de las otras bancadas, ¿cómo has visto tú la relación en cuanto al trabajo que se ha venido desempeñando en la Junta de Coordinación Política, principalmente en las bancadas con Morena y en el caso del PRI, que son las tres fracciones mayoritarias? Hay una buena comunicación, creo que eso es muy importante para el trabajo de cualquier legislatura. Podrá haber puntos de vista en los cuales pues, no coincidamos por la diversidad de opiniones y la diversidad de pensamientos. Sin embargo, en la Junta de Coordinación Política se han construido acuerdos importantes. La integración de las comisiones fue uno de ellos, un acuerdo importante donde finalmente se hace una modificación a la ley orgánica, se reduce el número de comisiones y se hace la integración de las mismas, y se logra en un acuerdo casi unánime. Y luego otro tema importante pues fue el nombramiento del fiscal general del Estado,
y de la Secretaría de la Función Pública. Entonces, ahí también hubo construcción de acuerdos. Los diferentes coordinadores y subcoordinadores de los grupos pues han manifestado esa voluntad de construir acuerdos, de que desde el Congreso podamos desarrollar una agenda que beneficie en primera instancia a los ciudadanos, y creo que eso es importante. Hasta el momento, en la mayoría de los casos, hemos logrado ese acuerdo, ese consenso. Por ahí el día de ayer, en el tema de la modificación ahí para las elecciones seccionales y de comisarios de policía, pues ahí no se logra finalmente el acuerdo, pero bueno, pues el asunto prospera y bueno, habrá que apostarle siempre al diálogo, habrá que apostarle a que podamos recibir todas las opiniones y que las diferentes voces se vean efectivamente representadas en el Congreso, en la Junta de Coordinación Política, en el propio debate parlamentario y que los temas avancen. Yo lo que he visto es, en algunos de los temas, pues no hay mucha trascendencia y creo que nos está faltando un poquito ahí entrarle a los temas sustanciales y de fondo. Entiendo que la dinámica parlamentaria se da de esta manera y bueno, pues ojalá y podamos ir construyendo una agenda que verdaderamente impacte a los ciudadanos chihuahuenses. Saúl, veo que también hay un protagonismo de otros municipios que anteriormente no tenían tanta presencia o control o poder dentro del Poder Legislativo. En la bancada del PAN, pues el coordinador es originario de Santa Isabel, creo que fue presidente municipal, ahora ya radicando en la capital del estado durante algunos años, representa uno de los distritos aquí en la capital, pero es oriundo de Santa Isabel. En tu caso, pues representas al municipio de Cuauhtémoc. En el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, la coordinación pasada hasta Guadalupe Calvo, el diputado Noel Chávez está representando, fue alcalde de ese municipio, y salvo la bancada de Morena, ¿no? Que entonces sí representa ahora a Ciudad Juárez, por Edín Cuauhtémoc Estrada, pero vemos ahora un protagonismo por parte de los municipios encabezando las bancadas. Sí, por ahí está Francisco Sánchez Villegas de Parral en Movimiento Ciudadano, Yesenia Reyes de Casas Grandes por el PRD. Entonces, creo que esto es positivo, es positivo porque hay una representación de las diversas regiones del estado y creo que esto va a abonar para que el desarrollo del estado pues pueda darse también y enfocado a las particularidades que tienen cada una de estas regiones. Es muy distinta la problemática que se vive en Cuauhtémoc, a la que se vive en Parral, a la que se vive en Delicias, en Camargo, en Ojinaga. Entonces yo veo esto positivo y desde luego que es gente que trae experiencia. En el caso del coordinador de Acción Nacional, pues ya fue alcalde de Santa Isabel, como bien lo referías. En el caso del coordinador del PRI ya fue alcalde también. En el caso del coordinador de Movimiento Ciudadano, pues estuvo ahí en la Secretaría del Ayuntamiento de Parral. Entonces hay mucho que aportar. Yo veo una legislatura con muy buenos perfiles, con mucha expertise en los temas, y creo que eso nos va a permitir desarrollar un trabajo muy bueno en el Congreso. Y bueno, en las comisiones, en el caso tuyo que estás encabezando la Comisión de Desarrollo Rural y Ganadería, una actividad muy importante en nuestro estado, que lamentablemente se vio golpeada el año pasado con la decisión gubernamental de vaciar las presas, de dejar a muchas presas del estado importantes dedicadas precisamente a la producción agrícola y a la actividad ganadera, y va a ser sin duda pues un frente, un dique que va a tener que confrontarse tal vez con las decisiones arbitrarias que pudieran venir del centro del país. No sé qué opinas. Sí, miren, por ejemplo, en temas presupuestales hubo recortes muy importantes desde la federación. Hubo afectación en 28 programas federales de apoyo a la actividad primaria. 17 de ellos fueron eliminados y los otros llevaron reducciones desde un 5 hasta un 95%. Tan solo cito uno, programas de apoyo al pequeño ganadero. Por ahí el Ejecutivo Federal mencionó
en alguna ocasión que todos los ganaderos es gente pudiente, es gente que tiene capacidad económica, y esa es una total mentira. En México existen 860,000 pequeños productores ganaderos, es decir, gente que tiene de 30 cabezas hacia abajo, y al ver afectados ahí los programas, pues vemos una afectación aunado a la sequía que vivimos el año pasado, una afectación en los hatos ganaderos muy considerables, que viene a traer un impacto en el ingreso económico de 3.5 millones de familias a nivel federal. Entonces, a mí el tema del campo me interesa, primero porque el distrito son las actividades predominantes en estos municipios que represento, y también porque desde el año 2003 he estado ahí en el tema de la ganadería, en pequeño. Yo soy un pequeño productor ganadero, y vivimos en carne propia la problemática. Sabemos lo que es enfrentar a la sequía, sabemos lo que es enfrentarte a que no llueva y luego el ganado tiene que seguirse alimentando, y creemos que algunos de los programas que por un lado son recortados y por otro lado son mal canalizados, pues finalmente no terminan de llegar a quien verdaderamente lo necesita. Nosotros queremos estar muy pendientes en esos temas. Habremos de subir algunas iniciativas que traemos en el tema del sector primario, y ver qué podemos potencializar, porque finalmente del campo es de donde comemos todos. De ahí es donde vienen los productos que nosotros utilizamos para la alimentación, y tenemos que fortalecerlo. No podemos estar dependiendo de la importación de productos de otros países, de otros continentes, cuando hay potencial en el Estado, cuando tenemos que apoyar a los productores para que desarrollen ese potencial, y desde luego que podamos determinar ahí la producción, y con esto generar economía en cada una de las regiones. Bueno, otra de las comisiones que va a tener mucha actividad seguramente en la presente legislatura, sobre todo por los antecedentes que se han generado, pues son los temas familiares, los temas de juventud y asuntos religiosos. Y sin duda la agenda, por ejemplo, el tema de la legalización de las drogas, el tema de la legalización del aborto, el matrimonio homosexual y los derechos de la comunidad LGBT ha polarizado la sociedad chihuahuense en los últimos años. Se han manifestado importantes sectores en ambos bandos, y han venido a reflejarse estas disparidades de opiniones en el Congreso. Ha habido manifestaciones importantes, nada más y nada menos el día de mañana sábado. Parece ser que un grupo de feministas consideradas radicales pues piensa hacer un simulacro de ritual ahí, instalar una hoguera ahí enfrente del Congreso del Estado, en la Plaza de Armas, buscando impulsar o presionar a los legisladores para que se legalice el tema del aborto en el caso de Chihuahua, y se elimine el tema de la objeción de conciencia, para que los médicos no puedan negarse a practicar un aborto en el caso del estado de Chihuahua. Vemos que en otros estados ha estado avanzando de una manera pues más acelerada. En Chihuahua ha habido un poco de resistencia porque la sociedad se ha manifestado, y en algunos de esos temas pues va a estar trabajando en esas comisiones, y les va a tocar tomar decisiones delicadas, difíciles de tomar. No sé qué opinas. Sí, decía la gobernadora en su toma de protesta que fuimos electos para tomar decisiones difíciles en tiempos difíciles. Desde luego que estos temas son polémicos, y nos va a tocar estarlos enfrentando, pero hay temas, por ejemplo, el tema de la niñez y de la juventud, hay temas que tienen un fondo mucho más sentido. Mira, te platico rápidamente lo que vivimos en campaña en Cuauhtémoc y lo que se vive a diario, pero te pongo un solo ejemplo de lo que nos encontramos en Cuauhtémoc. Llegamos por allá a una de las colonias, sale una señora de edad avanzada cargando un bebé, le preguntamos que si era su nieto. Efectivamente era su nieto, y nos comenta que a su nuera la habían ejecutado y que su yerno había tenido que salir huyendo de Cuauhtémoc. Y nos decía,
busco con los vecinos quién me apoye con pañales, quién me apoye con la leche del bebé, y su preocupación era, soy una persona de edad avanzada, ¿qué va a pasar con ese niño cuando yo le falte? ¿Dónde va a ir a parar? ¿Quién se va a hacer cargo de él? Que creo que son temas a los que tenemos que entrarle, a los que son mucho más, con una relevancia mucho más importante, y que no los estamos viendo, que no viene en la agenda de los diferentes grupos que se manifiestan, como los que tú acabas de mencionar, que esa parte no la vemos, esa parte no pareciera que no existiera. A veces es fácil dar cifras, a veces es fácil decir, oye, en Cuauhtémoc van alrededor de 130 ejecutados en lo que va del año, y lo vemos como una cifra más, cuando en realidad son familias, son madres, son hijos, son abuelos, son hermanos, y llevan una afectación. Entonces, hay que entrarle a esos temas desde la propia Comisión de Juventud y Niñez. Hay que ver qué mecanismos utilizamos para que esos niños pues puedan tener un acompañamiento psicológico, puedan tener un acompañamiento de desarrollo, y que el día de mañana no se vuelvan carne de cañón para grupos que los puedan llevar por un camino equivocado en la vida. Esa parte tenemos que voltear a verla, es fundamental, y va a estar en nuestra agenda, desde luego, ver cómo creamos y cómo impulsamos desde el Congreso los mecanismos para que sean atendidas estas personas. Y desde luego lo otro, pues también habremos de analizarlo. Yo creo que la postura de Acción Nacional ha sido muy clara. Nosotros estamos en esa postura, y pues llegado su momento tendremos que entrarle al debate, y tendremos que entrar a la toma de decisiones. Qué bien esto que comentas, Saúl, porque lamentablemente la insensibilidad que ha mostrado tanto tal vez la sociedad, pero sobre todo las autoridades, en casos federales, en temas como por ejemplo los niños con cáncer, ¿no? Cómo, a pesar de toda la información que se ha venido presentando, de lo dramático que están viviendo esta situación los niños y sus familias, porque se quedaron sin apoyos por parte de las instituciones públicas de salud a nivel federal, y a pesar de eso, la agenda del gobierno federal no les da la prioridad para atender, o la premura con la cual se debería atender este problema, y cómo, sin embargo, sí hay prioridad a otro tipo de temas que no son tan urgentes, como estas agendas que estamos comentando, y en las cuales de manera ipso facto se dictaminan resoluciones en la Suprema Corte, se legislan en algunos estados o en la Cámara de Diputados sobre esos temas. A eso sí se les da más urgencia, y sin embargo la indolencia para temas tan delicados como el tema de los niños con cáncer, el tema de la salud, etc. Así es. Mira, yo creo que a veces es fácil tomar decisiones atrás de un escritorio, pero esas decisiones que se toman pues no necesariamente corresponden a una realidad social que se vive, y que nosotros al estar caminando las calles y las colonias de nuestros municipios, pues nos encontramos. A veces eso se ignora. ¿Por qué? Pues porque no tienes ese contacto, y se genera una insensibilidad desde el propio gobierno. Por eso tenemos que llevar estos temas en la agenda, que por eso tenemos que entrarle, por eso tenemos que buscar los mecanismos de apoyo en temas de salud, en temas de educación, en temas de alimentación de los niños, en temas de derechos, ¿sí? Mira, el tema, por ejemplo, de las estancias infantiles. Por ahí hubo un exhorto de la Suprema Corte, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el cual decía que se estaban transgrediendo algunos de los derechos de los niños, niñas y adolescentes con la eliminación y los recortes presupuestales del programa de estancias infantiles. Se pide que se rectifique en el tema, y luego viene la renovación de la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y pues eso ahí quedó como letra muerta. Nadie le ha vuelto a entrar al tema, y hay realidades en las colonias, y es que los padres, las madres trabajadoras no tienen con quién dejar a los hijos,
luego los anda cuidando ahí la abuelita. Aquel recurso que dijo que se les iba a dar directamente no llega, no ha llegado directamente a las familias, ya no llega a las estancias, pero tampoco está llegando a las madres trabajadoras, a los padres trabajadores, porque también hay los padres que se hacen cargo de los hijos, y les generamos un problema, les generamos un gasto con un pretexto de que había malos manejos y con un pretexto de que se venía aplicando bien, y tal parece que en vez de corregir los errores, pues tendemos a desaparecer los programas, y esto es lamentable. A mí me dio mucho gusto escuchar a Maru decir que va con el tema del programa de estancias infantiles, de que vamos a fortalecer esta parte, y desde luego que nosotros estaremos muy pendientes cómo coadyuvamos para que esto se dé, y para que quien quiera trabajar pues tenga la posibilidad de hacerlo, porque finalmente tiene que llevar el sustento a los hogares, y quien quiere estudiar, nosotros traemos ahí también la idea de buscar que en las instituciones de educación superior puedan crearse estancias para que el cuidado de los hijos no sea una limitante para la formación académica de los padres o de las madres, y que eso les permita en un futuro tener mayores posibilidades de desarrollo, mayores posibilidades económicas, y con lo cual puedan sacar adelante sus hijos en base a una preparación, en base a una formación académica. Bueno, vamos a ver la portada, vamos a presumir aquí para que sirva como comercial. En este momento, nuestra nota principal en el resumen.mx, pues es un ritual que piensan hacer mañana un grupo de feministas frente a la Plaza de Armas, en donde están convocando a la comunidad para instalar una hoguera. Ahí van a quemar algunas fotografías, nombres de personas o instituciones de lo que ellos consideran representan el patriarcado opresor, y la temática principal pues va a ser exigir que se legalice el aborto, que se obedezca la consigna y la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y aquí la siguiente pregunta va precisamente en este sentido: ¿cómo le vamos a hacer ahora en el Congreso del Estado para defender la autonomía, la soberanía que se supone está plasmada en la Constitución? El artículo 40 de la Constitución pues dice que cada estado, cada una de las 32 entidades federativas, tiene sus derechos, tiene su soberanía y autonomía para crear sus propias leyes en lo que respecta al régimen interior. Por eso son los estados los que, por ejemplo, sancionan las ceremonias como son los matrimonios, ¿no? Si hay un incumplimiento en el contrato matrimonial, pues la autoridad más cercana para poder dirimir un juicio y darle la razón a una de las dos partes, si alguien falló, si alguien cometió infidelidad, adulterio, o simplemente no respetó lo que es el contrato matrimonial, pues son las autoridades locales, ¿no? Son más propicias para que ellos puedan sancionar y vigilar, y por eso se regula el matrimonio en los estados y no corresponde al ámbito federal, por ejemplo. Sin embargo, vemos ahora una intromisión por parte de la Suprema Corte de Justicia, donde ya no se respeta las autonomías de los estados, donde ya no se respetan las leyes de los congresos locales, y entonces pareciera que son los propios ministros quienes están violando la Constitución. ¿Cómo hacerle para poder exigir que se respete la autonomía de los estados? Bueno, pues yo creo que lo principal es que tenemos que alzar la voz. Vimos lo que sucedió en días pasados, precisamente en la Suprema Corte de Justicia, donde por ahí declaran la invalidez de las decisiones que se habían tomado ahí en los estados, y creo que esto es lamentable. Tenemos que alzar la voz desde el propio Congreso del Estado para que se dé ese respeto a la autonomía de los estados, a la autonomía de los congresos locales, para poder definir este tipo de situaciones. Y desde luego que tenemos también que hacer conciencia en la ciudadanía, y que los ciudadanos puedan también apoyar y alzar esa propia voz. A veces parece que estas organizaciones o estos grupos que hablan de la defensa de los derechos humanos, pues dejan de ver esta otra parte que yo te comentaba ahorita, ¿no? Hay una situación ahí que provoca el tema pues de delincuencia, que provoca el tema de la falta de oportunidades
y que en esos temas no le entramos, y que esos temas pareciera que pasan de noche, pareciera que no están en la agenda, pareciera que no son importantes, y a veces nos centramos únicamente en temas como los que comenta. La lucha de la mujer ha sido histórica en Acción Nacional, desde inclusive antes de que pudieran las mujeres votar, en Acción Nacional ya tomaban decisiones, y tenemos que fortalecer esta parte y no nada más con este tipo de temas o este tipo de participaciones. Repito, ¿verdad? La ideología y la postura de Acción Nacional es muy clara, y desde luego que no habremos de aprobar o no habremos de respaldar este tipo de acciones. Da tristeza ver cómo la Suprema Corte ahora sí que se salta esta parte de la autonomía de los estados, y desde luego que vemos ahí la intención de que esto se convierta en leyes generales en todo México. Y vemos que esta semana generó mucha polémica, como incluso las gestiones que habían realizado los colegios de médicos a nivel nacional, donde ellos exigían que se respetara el tema de la objeción de conciencia, donde no se le podía obligar pues, a un médico a hacer algo que va en contra de su conciencia. Vaya que incluso hasta viola el famoso juramento de Hipócrates, ¿no? Que obliga, o en el cual se comprometen los médicos a salvar las vidas, pero en este caso pues se trataría de destruir las vidas que están en el vientre. Entonces, ¿cómo esos argumentos científicos pues no bastaron para convencer a estos ministros, a estos 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia, que se están volviendo pues cómplices de muchas leyes que violan las libertades, que violan los principios, incluso los tratados internacionales que nuestro país ha fijado, y que entonces va a representar un reto para los congresos, para los diputados de todos los estados, el poder defender su autonomía, el poder con la Constitución plasmar, pues entonces, si no vamos a tener validez las decisiones que tomemos en esos congresos, pues entonces esta Constitución no está siendo respetada. Vamos a tener se va a tener que generar una confrontación ahí para poner en su lugar a estos ministros que están cruzando la línea más allá de sus atribuciones. No, y no tenga la menor duda de que nosotros desde el Congreso del Estado de Chihuahua vamos a hacer lo propio, ¿no? Para alzar la voz. Lo menos que podemos hacer, creo yo, que es alzar la voz. No podemos callar ante este tipo de situaciones y ante estas arbitrariedades que hace esta autoridad. Entonces, pues tenemos que defenderlo. Y como bien lo comentaste al principio, pues será importante que la ciudadanía se involucre, que participe, que también ella se manifieste, porque ellos votaron por ustedes como diputados. Fue el pueblo de Chihuahua quien se manifestó en las urnas el pasado 6 de junio, en donde ahí se plasmó cómo estaría conformada el Congreso del Estado. A ustedes se les entregó la responsabilidad de vigilar por las leyes en el Estado de Chihuahua, y entonces así también deberemos de vigilar que los ministros de la Suprema Corte pues respeten los votos de nosotros los chihuahuenses, que les estamos dando a ustedes esa responsabilidad. Si no, pues entonces ¿para qué se conforman estos poderes? Necesitamos que la población se involucre para que de esa manera se respeten las leyes. Pues muchas gracias, Saúl. ¿Algo que desees agregar sobre el trabajo legislativo en la Cámara, en el Congreso del Estado de Chihuahua? Bueno, no, nada más agradecerte el espacio. Es un gusto, y ojalá que esta sea la primera de muchas oportunidades que tengamos de charlar y de tocar los temas que interesan a los chihuahuenses. Ahí nosotros sabremos de estar muy pendientes de los diferentes temas. Hay temas muy importantes. Una de las principales propuestas que nosotros presentamos a la ciudadanía fue la reducción de los integrantes de los ayuntamientos. Vamos a buscar el impulso, y estamos ahorita haciendo el cabildeo necesario para poder lograr que los ayuntamientos puedan tener esa reducción en sus integrantes, lo que generaría múltiples beneficios: ahorro presupuestal, obligaría a los partidos políticos a una mayor preparación y profesionalización de los perfiles que habrán de representar en estas posiciones, y que esto permita el que los gobiernos sean más eficientes, el que los temas se concreten de una mejor manera. Es algo muy sentido este tema allá en el noroeste, concretamente en Cuauhtémoc, y nosotros nos comprometimos a
a buscar el mecanismo y a impulsar este tipo de situaciones, y desde luego que en próximos días estaremos llevándolo a la tribuna del Congreso para que sea analizado, para que sea discutido y que podamos juntos buscar ese beneficio en los municipios. Te reitero mi agradecimiento, me reitero a la orden de este importante medio, y desde luego agradecerte el espacio y felicitarte por ello. Pues aprovechando este anuncio que estás haciendo en exclusiva, la propuesta sería entonces reducir la cantidad de direcciones de los ayuntamientos, de los regidores también, el cabildo, ¿cómo más o menos? Es la reducción de los integrantes de los ayuntamientos. A mí me tocó ser regidor en la administración 2013-2016. En aquel entonces éramos 14 regidores en Cuauhtémoc. Luego se viene una reforma del 2015, sube a 16. Hay comisiones muy importantes, hay trabajo muy importante que hacer en los municipios, pero también hay que decirlo, hay regidores y comisiones que no te presentan un solo dictamen en los 3 años. Sí hay quien se gana una beca de 3 años y que asiste a calentar la silla a los cabildos, y nosotros buscamos eso, buscamos el que se reduzca el número de integrantes. Eso va a obligar a los partidos a una profesionalización de los perfiles que lleguen a una regiduría y que puedan estar más visibles al escrutinio público, y que eso obligue al desarrollo de la actividad de una manera profesional, eficaz, eficiente, y que genere y que produzca, ¿no? Porque al final de cuentas esa es la intención, ese es el afán, y que por otro lado, pues las reducciones presupuestales que nos obligan los tiempos actuales se lleven a cabo. En Cuauhtémoc, por ejemplo, te pongo el ejemplo, hay una petición muy sentida ahí de la creación de una arena de rodeo, y vimos algunos presupuestos, vimos algunos proyectos, y con la eliminación de 4 de los regidores de los 16 podríamos hacer una arena de rodeo al año que trajera beneficios directos a la ciudadanía, porque tenemos campeones nacionales, tenemos gente que anda compitiendo a nivel mundial en estas disciplinas, y que pues a veces no tenemos los espacios dignos para que desarrollen sus actividades. Entonces, en ese sentido va enfocado, y creemos que tiene viabilidad. Estamos trabajando en la propuesta concreta y en el cabildo con los demás integrantes del Congreso, y ojalá que podamos llevarlo a cabo. Así nos lo está exigiendo la ciudadanía. Interesante esta propuesta de que, ¿cómo lo traduce, no? La reducción de tanta cantidad de regidores, pues se traduciría en una inversión que pudiera generar la construcción de una arena de rodeo que va a traer turismo, que va a generar actividades interesantes, dinamismo en la economía de la región. Eso es solo un ejemplo, ¿verdad? Ese es tan solo un ejemplo de lo que se puede hacer. Hay mucho que hacer en el tema. Y otra parte que a mí se me hace bien importante, mira, a veces los partidos políticos presentan perfiles porque en algún partido dicen que porque es el líder seccional, en otro partido dicen que porque es el militante que tiene más años y ya le corresponde porque se la ha partido pero a veces no nos preocupamos por una formación, por una profesionalización de los perfiles, y luego cuando se llega a los ayuntamientos, pues el desempeño no es el adecuado, no es el óptimo, y a veces ni siquiera tienen una participación directa en las sesiones, a veces no se involucran en los temas, y eso va a obligar a todos a generar una dinámica de trabajo, a generar una dinámica de propuesta, y creemos que puedan avanzar los municipios. A veces para los alcaldes representa, en vez de un apoyo, una problemática, y tenemos que ir aligerando la carga burocrática en todos los sentidos. Es tan solo una propuesta, ¿no? Pero tenemos que hacer más eficiente el gobierno, y tenemos que romper con ese paradigma de que
la burocracia es lenta, es tardada. Voluminosa. Yo vengo de la iniciativa privada, vengo de trabajo en empresas y ahí lo que no haces hoy, pues te cuesta dinero y tienes que entrar a la chamba y tienes que sacar los temas y tienes que tomar las decisiones. En la administración pública no es diferente. Sin embargo, a veces, pues como no es recurso propio, pues puede tardar varios días en sacarse los temas adelante, ¿no? Entonces, ese es el afán, pues, de esta propuesta. Perfecto, pues seguiremos pendientes, le daremos seguimiento. Está interesante esta y otras propuestas que estarás presentando en el Congreso del Estado. Pues agradecemos a Saúl Mireles, subcoordinador de la bancada del PAN en el Congreso del Estado de Chihuahua. Representa al municipio de Cuauhtémoc, un joven panista que será protagonista en esta legislatura de la 67ª legislatura en Chihuahua. Gracias, Saúl. Gracias, Juan.